Bueno, tengan muy buenas tardes, hija mía, viva Jesús. En este momento les entrego otro video tutorial correspondiente al área de base de datos 2019. Como siempre, les hacemos ver su competencia institucional. Estamos ya en la lección 1, base de datos Access 2019. Y la competencia dice, maneja un programa de base de datos diseñando un sistema de información de datos y de forma proactiva y alegre soluciona un problema del mundo real, diseñando una base de datos para una cafetería. Y como siempre, los indicadores del logro. En esta lección 1 usted va a crear, configurar los elementos principales de una base de datos para manejar información como tablas, consultas, formularios e informes. También van a modificar la apariencia y la funcionalidad de los elementos de una base de datos para que sea de fácil manejo para el usuario. Y además van a ordenar y filtrar datos para obtener información según determinados criterios. Bueno, sabiendo ya cuáles son sus indicadores de logros y la competencia para esta lección 1 de Jasperaki correspondiente a la base de datos Access 2019, vámonos a la lección. La lección 1 se conoce como explorar el entorno de Access. Vamos a iniciar dándole clic a practicar por si usted ya lo tiene hecho. Si usted no lo tiene hecho, dele clic en aprender. Entonces le damos clic en practicar porque ya lo tenía hecho e iniciar. Vamos a darle comenzar de nuevo porque como les decía ya lo tenía ya hecho, ¿verdad? Le damos comenzar de nuevo. Bueno, aquí vamos a iniciar con el primer proceso, crear una nueva base de datos en blanco. Haga clic en base de datos del escritorio en blanco en la galería de plantillas para abrir el cuadro de diálogo base de datos del escritorio en blanco. Eso significa que nos vamos a nuevo y ustedes pueden observar que aquí está toda la galería, pero nosotros vamos a darle clic aquí donde dice base de datos en blanco para que nos aparezca este cuadro de diálogo, ¿verdad? Vamos a darle clic aquí a la carpetita para abrir el cuadro de diálogo archivo de nuevo base de datos. Esta es la pregunta 2, ya le doy un clic, luego me dice la pregunta 3 que tengo que navegar a documentos y allí buscar una carpeta llamada Jasperaki. Le doy doble clic para buscar la carpeta mis proyectos y allí le vamos a dar a la parte donde dice el nombre de archivo porque ahí le vamos a cambiar el nombre. En la pregunta 4 nos dice que haga clic en el cuadro de nombre de archivo para seleccionar el nombre de archivo sugerido. Aquí me dice que teclee o que digite, ¿verdad? Yo aquí lo voy a seleccionar, le voy a dar control C y aquí lo voy a colocar, lo borro, control V. Vaya, y luego le vamos a dar clic en aceptar. Eso es lo que dice en la pregunta 5 para guardar sus especificaciones, dice. Y ahí todavía nos explica que el nuevo nombre del archivo y la ubicación del archivo debería mostrarse en el cuadro de diálogo base de datos del escritorio en blanco, es decir, en esta parte de aquí. Luego en la pregunta 6 nos dice que haga clic en el botón crear para guardar la base de datos del escritorio en blanco en la ubicación especificada, dice. ¿En dónde se va a guardar o cuál es la ubicación especificada? Es esta, vean. Aquí lo hemos guardado, entonces le damos a dar clic en crear. Luego de haber hecho ese proceso, le damos a marcar como contestada y lo vamos a pasar a la siguiente pregunta, la 2, crea cerrar una tabla. Dice que haga clic derecho en la pestaña tabla 1, que es esta, vean, y luego seleccione cerrar, le voy a dar clic en cerrar desde el menú de acceso directo para cerrar la tabla 1. Ya la cerramos, entonces aquí cerramos, marcar como contestada y la cerramos. Pregunta o proceso 3, cerrar una base de datos. En la cinta de opciones haga clic en la pestaña archivo. Esta es la cinta de opciones, está archivo, inicio, crear, datos externos, herramienta de base de datos, ayuda y en este momento hay que darle clic en archivo para acceder a la vista backstage. Y luego nos dice que en el panel izquierdo, es decir aquí donde está rojo, haga clic en el comando cerrar, es decir aquí, para cerrar la base de datos y ya la cerramos. Entonces aquí le vamos a marcar como contestada y sigamos en la pregunta 4.
La pregunta 4 dice que hay que utilizar la galería de plantilla. Dice, a continuación creará una base de datos desde una plantilla. Primer paso, haga clic en la pestaña Archivo, dice, en la cinta de opciones para acceder a la vista Backstage. Le doy clic en Archivo y si es necesario, dice, seleccione la pestaña Nuevo para ver la galería de plantillas. Le doy clic a Nuevo y como les decía en las preguntas anteriores, esta es nuestra galería de plantillas. Ustedes pueden ver allí contabilidad de la cuenta, base de datos de gestión, canal de ventas, administración de tareas, inventario doméstico, administración de eventos, alumnos, contactos, y todavía hay búsquedas sugeridas en cada uno de estas links que les estoy mostrando con el cursor. Bueno, pregunta 2. En el área de búsquedas sugeridas, es decir, aquí donde les estoy mostrando, haga clic en uno de los vínculos para ver algunas de las plantillas disponibles. Dice. Vamos a darle clic en Empresa, asociadas con el vínculo, y ahí vamos a esperar la plantilla que nos va a cargar. Siguiente pregunta, dice, haga clic en el botón Inicio a la izquierda del cuadro, dice, Buscar, para regresar al nivel superior de la galería. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es de que en el link que le dimos de empresa nos aparecieron estas bases de datos, ¿verdad? O las plantillas de base de datos. Vamos a darle clic aquí a inicio, porque aquí nos está pidiendo que demos clic a inicio para regresar otra vez acá. Y luego dice que en la pregunta 4 nos dice que haga clic en el cuadro Buscar y teclee ventas, es decir, aquí y digito ventas. Vaya. Y presione Enter o Intro para ver si existe alguna plantilla asociada con ventas. Entonces yo acabo de digitar ventas, le doy un Enter y dice que no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en el botón Inicio en la pregunta 5, ya vamos en la pregunta 5. Haga clic en el botón Inicio a la izquierda del cuadro y Buscar para regresar al nivel superior de la galería. Aquí Inicio y luego en la pregunta 6, haga clic en cualquier plantilla de base de datos del escritorio en la galería para seleccionarla. Para eso vamos a escoger la de alumnos. Haga clic en cualquier plantilla, dice, yo aquí acabo de darle clic a alumnos. Haga clic en cualquier plantilla de base de datos del escritorio en la galería para seleccionarla. Ya la seleccioné, le doy marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. Crea una base de datos del escritorio, dice, desde una plantilla, es el proceso. En el cuadro de diálogo que se abre, haga clic en la carpetita, que sería esta, y luego navegue a documentos, Jasper Active, mis proyectos, dice. Entonces aquí le doy a documentos, me voy a Jasper Active, y luego a mis proyectos. Dice que haga clic en el cuadro de nombre de archivo y cambie el nombre de archivo sugerido a mi plantilla base de datos. Lo voy a seleccionar, doy control C, vamos a dar clic aquí, lo borro y le doy control V. Luego haga clic en aceptar para guardar sus especificaciones. Luego en la pregunta 3 me dice, haga clic en el botón crear para la nueva base de datos. Access crea y abre la nueva base de datos en la vista en cinta de opciones. Entonces acuérdense que agarramos una plantilla, la plantilla de alumnos, y lo que hemos hecho es cambiarle el nombre y vamos a ocupar esa plantilla para crear nuestra base de datos. Eso es lo que nos quiere dar a entender, ¿verdad? Todavía nos da una pequeña explicación por aquí. Dependiendo de su configuración de seguridad, Access puede mostrar una advertencia de seguridad debajo de la cinta de opciones, dice. Y esa de seguridad es esta, advertencia de seguridad, y aquí solo le vamos a darle clic en habilitar. Bueno, quiero ver. No nos dice que lo deshabilitemos, así dejemos, nada más, solo nos explica que aparecerá, y ahí ya nos apareció. Entonces eso es todo, marcamos como contestada y sigamos. Cerrar la base de datos, dice. Si es necesario, en la advertencia de seguridad, haga clic en habilitar contenido. Le vamos a dar clic en habilitar contenido, de forma que pueda trabajar con los objetos de la base de datos. Pregunta 2. Si aparece una pantalla de bienvenida, haga clic en el botón comenzar. Dice. No nos apareció ninguna pantalla de bienvenida, pero si a usted le aparece, solo dele clic en comenzar.
a nosotros no nos apareció nada. Pregunta 3. Haga clic en la pestaña Archivo para regresar a la vista Backstage. Le doy clic a la pestaña Archivo y luego haga clic en Cerrar, que es esta opción, ¿verdad? Y le doy clic en Cerrar para cerrar la base de datos que teníamos abierta. Eso es todo, marcamos como contestada y sigamos, ¿verdad? Pregunta 7. Siempre en el área de crear una base de datos del escritorio en blanco. Aquí ya no va a ser desde una plantilla, sino que desde el escritorio en blanco. Haga clic en el botón base de datos del escritorio en blanco, dice. Vamos a aplicar archivo, dice. Y en archivo quiere que le hagamos clic a base de datos en blanco. Eso es lo que quiere. En la galería de plantillas. Para abrir el cuadro de diálogo base de datos del escritorio en blanco, que es esta. Luego quiere que le demos clic en la carpeta, que es la pregunta 2, para abrir el cuadro de diálogo del archivo de nueva base de datos. Pregunta 3. En la pregunta 3 vamos a colocar la ubicación donde vamos a querer que guarde la base de datos nueva. Y aquí nos dice que hay que navegar a documentos, luego me voy a Jasper Active y luego a mis proyectos. Luego en la pregunta 4 me dice que haga clic en el cuadro nombre del archivo, para seleccionar el nombre de archivo sugerido. En esta situación va a ser mis contratistas. Le doy control C, borro este nombre de archivo, control V y ya lo tengo, ¿verdad? La pregunta 5 dice que haga clic en aceptar para guardar sus especificaciones. Y luego en la pregunta 6 dice que hay que darle clic en el botón crear para guardar la base de datos del escritorio en blanco en la ubicación especificada. Y ya lo hicimos. Y en la pregunta 7, hijas, dice que hay que darle clic en el botón cerrar objeto para cerrar la hoja de datos tabla 1. Es decir, aquí le podemos dar clic en la X y se cierra. Vamos a darle marcar como contestada y la cerramos. Siguiente pregunta. Importar objetos en la base de datos. Dice que en las cinta opciones haga clic en la pestaña datos externos, que es extra. Le doy un clic allí y vamos a la siguiente pregunta. En el grupo importar y vincular dice haga clic en access. En esta ocasión a mí me aparece en el bloque de importar y vincular, me aparece un grupo llamado nuevo origen de datos. Entonces le voy a dar un clic allí. ¿Para qué? Para ir desde una base de datos y darle clic a donde dice Access, ¿okay? Porque así me dice en la pregunta número 2. Luego me va a salir una ventana en donde me dice en la pregunta 3, en la primera pantalla del asistente obtener datos externos, haga clic en el botón examinar, es decir, aquí. Le doy un clic allí para pasar a la pregunta 4. La pregunta 4 me dice que navegue desde documentos, luego busco la carpeta Jasper Active y en recursos le doy doble clic para que en la pregunta 5 me dice que haga clic en la base de datos contratista seguimiento. Le doy clic aquí, luego le doy clic en abrir y luego haga clic en aceptar, dice para abrir el cuadro de diálogo importar objetos. Pregunta 6. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si bajamos un poquito más, dice que especifique cómo y dónde desea almacenar los datos en la base de datos actual. Usted lo que quiere es importar objetos a la base de datos, ya sea tablas, ya sea consultas, ya sea formularios, ya sea informes, ya sea macros o módulos de la base de datos actual. Por eso lo vamos a dejar allí en ese botón, en este clic, vean, solo le doy un clic allí y luego a aceptar. Eso es lo que me decía en la pregunta 5. En la pregunta 6 dice en la pestaña de tablas, es decir, aquí hay varias pestañas de cada uno de los objetos que pueda tener su base de datos. En la pestaña tablas nos dice que haga clic en seleccionar todo. Le doy clic aquí, vean, seleccionar todo. Luego en la pregunta 7 me dice haga clic en la pestaña consultas. Me voy a la pestaña consultas. Y luego haga clic en seleccionar todo, dice. Le doy clic en seleccionar todo. Esa es la pregunta 7. Pregunta 8 dice haga clic en aceptar para importar los objetos seleccionados, dice. Le doy clic en aceptar y me voy a la pregunta 9. Haga clic en cerrar para cerrar el asistente de obtener datos externos.
Los objetos seleccionados son importados en la base de datos mis contratistas. Entonces le doy clic en cerrar y ustedes pueden observar las tablas y las consultas que son los que seleccionamos. Ya terminamos esta parte o este proceso, le damos como contestada y vámonos a la pregunta 9, que es la de cerrar la base de datos. Haga clic en la pestaña archivo, dice, para regresar a la vista backstage. Le doy clic a archivo y luego haga clic en cerrar para cerrar la base de datos mis contratistas. Entonces le doy clic en cerrar y le doy como marcar como contestada y termino el primer proceso o la primera parte de la lección 1. Le voy a dar enviar datos. Le clic en enviar, envío resultados y aquí es para que ustedes observen cuáles son las que tuvieron malas y cuáles son las que tuvieron buenas. Como usted puede observar, todas las que son verdes son las correctas y las que están en X son las malas. Si usted encontró una mala, existe aquí como un ebook, ¿verdad? Un libro digital donde usted le puede dar un clic al cuadernito, digamos, o al libro digital y usted pueda leer un poco la teoría, ¿verdad? Para que usted entienda de por qué, en qué falló y lo lea. Aquí tiene que tener mucha comprensión lectora para leer toda esta teoría, ¿verdad? Y entenderla. Usted ya lleva casi 7 meses viendo lo que es base de datos, así de que espero de que vaya adquiriendo también ese conocimiento y después de solo hacerlo y ya estuvo. Tienen que entender por qué se hace cada uno de esos. Entonces vamos a regresar aquí a Jasper aquí para ir a la siguiente proceso o a la segunda parte de la lección. Vámonos, aquí usted puede observar que ya está todo con el chequecito de verde que lo hizo bien. Solo le da clic aquí a esta parte de la primera parte de la lección para que se pueda comprimir, ¿verdad? Sigamos con la siguiente parte, abrir base de datos. Ya lo había hecho. Entonces, si usted no lo había hecho, dele clic en aprender. Si no, si tiene el mismo caso particular, hágale clic en practicar. El primer proceso a conocer es abrir una base de datos desde la lista de archivos recientes. Dice. Primera pregunta, dice, presione control A para ver la pestaña abrir en la vista backstage. Ustedes tienen aquí el botón de inicio y dice que si yo le tengo presionado control y presiono una vez la A, aparece de una sola vez aquí el botón de abrir. Para otra opción que usted tenga o que quiera conocer por conocimiento general, valga la redundancia, para poder abrir una base de datos. Bueno, aquí dice que los archivos que creo en el ejercicio anterior aparecerán en la lista de archivos recientes y aquí ustedes pueden observar, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho. Luego dice, haga clic en archivo mi plantilla base de datos. ¿Cuál es esa? Es esta, ¿vean? Para abrirlo, si es necesario, haga clic en el comando habilitar contenido, que es esta advertencia de seguridad que ven ustedes, esta cinta amarilla. Le doy clic a habilitar contenido. Luego, ¿qué más dice en la pregunta 3? Si aparece una pantalla de bienvenida, haga clic en el botón comenzar. A nosotros no nos apareció esa pantalla, así que nada más vamos a venir y vamos a marcar como contestar. Cerrar una base de datos. Aquí vuelve a repetir lo mismo para que usted vaya aprendiendo ese proceso, esa es la idea, ¿verdad? Cierre la base de datos. Como usted lo aprendió en la primera parte, entonces vámonos a archivo y le damos cerrar. Y ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces le marcamos como contestada. Siguiente proceso, abrir una base de datos con el cuadro de diálogo abrir. Entonces aquí nos dice que presione control A para mostrar la pestaña abrir en la vista backstage. Tengo presionado el control y aprieto una vez la A para poder ir a la vista backstage, ¿verdad? Entonces control A y ya lo tengo. Luego en la sección media haga clic en este PC, que es esta parte de aquí, para mostrar una lista de carpetas recientes en la sección derecha. Aquí ustedes pueden ver que está la carpeta de documentos y todos los archivos que tengo dentro de documentos. Luego, ¿qué más dice? Haga clic en examinar para abrir el cuadro de diálogo abrir. Vamos a darle clic en examinar y nos pide que naveguemos a documentos
Jasper aquí, archivos iniciales. Luego haga doble clic en hecho en casa ejemplo, que es esta, vean. Entonces, para abrir el archivo de base de datos, entonces le doy un clic y le doy a abrir. O le pueden dar doble clic también, ¿verdad? Por ahora, ignore el mensaje de advertencia de seguridad si aparece. Entonces, no hagamos más nada y marcamos como contestada. Luego, vamos a la siguiente pregunta. Cerrar una base de datos. Haga clic en la pestaña archivo y luego haga clic en cerrar. Eso lo que nos quiere decir es darle clic a la pestaña archivo y luego clic en cerrar. Y eso ya lo saben hacer ustedes. Marcar como contestada. Y luego siguiente pregunta. Abrir una base de datos desde la lista de archivos recientes. Vuelve a repetirse aquí el proceso. Vamos a ver qué nos dicen las preguntas. Si se muestra la pantalla de inicio de Access, note que hecho en casa ejemplo dice aparece en la parte superior de la lista de archivos recientes. El último archivo abierto aparece en la parte superior. Nos da una pequeña explicación. Si en su lugar se muestra la vista de cinta de opciones, haga clic en archivo y luego haga clic en abrir. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que hay que ir a archivo. En archivo vámonos a abrir. Entonces, y lo que nos estaba explicando en el primer párrafo es de que en la parte superior de la lista de archivos, que es esta, va a aparecer los últimos archivos que hemos abierto. Yo acabo de abrir hecho en casa ejemplo. Antes de esta abrí mi plantilla base de datos y así sucesivamente. Pregunta 2 dice, en la lista de archivos recientes, haga clic en hecho en casa de ejemplo para volver a abrir la base de datos. Es decir, le doy un clic aquí. Y ya lo abrimos. Marcamos como contestada y le damos enviar. Enviar resultados. Vaya, si usted puede observar, tuvimos 5 marcas correctas. Y si a usted le sale alguna con una X, entonces, como les digo, puede darle clic al ebook o al libro digital y leer todo el texto, ¿verdad? Correspondiente a donde usted se equivocó, entienda, investigue, para que usted pueda resolver esto. Igual usted también me puede buscar a mí en los canales de comunicación que tenemos para poder darle un poquito más de refuerzo, ¿verdad? Sobre el tema en donde se equivocó. Vamos aquí en la X y vamos a regresar a Jasper Active para ir a la tercera parte de nuestra lección 1. Aquí ustedes pueden ver, aquí hay un resumen, solo vamos a dar clic aquí para que se complete, ¿verdad? Luego nos vamos a utilizar el panel de navegación. Como ustedes pueden ver, no lo tenía hecho. Le damos a clic en aprender. Si usted gusta, puede también darle clic desde aquí, desde el libro o del libro digital, para investigar a qué vamos a hacer, para no irse de usted de un solo a resolver las preguntas, ¿verdad? Y no esperar que se equivoque. Puede leer un poco sobre el panel de navegación. Aquí le explica a usted la parte del panel que aparecen todos los objetos de una base de datos, cómo se puede ordenar y filtrar objetos desde el panel de navegación, establecer opciones de navegación, que son temas que se van a ver en las preguntas, copiar objetos también, cambiar el nombre de los objetos desde el panel de navegación, eliminar objetos desde el panel de navegación. Y todo esto que acabo de mencionar, que está en este libro, usted lo puede leer antes de, para no irse a las preguntas e equivocarse. Y así usted va a tener una teoría más amplia de lo que usted va a realizar en las preguntas. Vamos a darle clic en aprender. Vamos a comenzar de nuevo, por si ustedes sale ese mensaje, ¿verdad? Vamos a comenzar de nuevo para que me evalúe bien. Veamos, ya me abrió aquí Access y dice la primera pregunta, el primer proceso, cerrar el panel de navegación. Haga clic en habilitar contenido si es necesario, le vamos a dar clic en habilitar contenido. Luego en el borde superior derecho dice de la ventana, haga clic en el botón para cerrar el panel de navegación y agrandar el espacio de trabajo. Es decir, aquí, vean,
Si yo le doy clic a este botón, ahí se cierra. Si le vuelvo a dar un clic aquí, vuelve a abrirse. Y agrandar el espacio de trabajo. No le voy a dar un clic aquí porque si uno hace un proceso de más se puede poner como malo, ¿verdad? Pero ya pueden ver ustedes que este es el botoncito para abrir o cerrar el panel de navegación. Entonces aquí le vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta. Abrir el panel de navegación. En el borde izquierdo de la ventana haga clic en el panel de navegación para abrirlo nuevamente, es decir aquí. Le doy un clic allí y ya observaron ustedes que ya apareció el panel de navegación. Este panel que está al lado izquierdo de la pantalla, de su pantalla, es la que vamos a trabajar en esta parte de la lección. Entonces aquí solo vamos a marcar como contestada y vamos a abrir una tabla. El proceso se llama abrir una tabla. Dice que en el panel de navegación haga doble clic en clientes. Vamos a dar doble clic a clientes para que nos aparezca aquí la tabla de clientes, ¿verdad? En la lista de objetos de tablas para abrir la tabla. Ya lo hicimos. Vamos a marcar como contestada y vámonos para abrir una tabla. Dice aquí, en el panel de navegación haga doble clic en proveedores. Ya tenemos clientes. Me voy para proveedores, siempre hay una opción de tablas. Me voy a proveedores, doble clic. Y aquí haga doble clic en proveedores, dice en la lista de objetos de tablas para abrir la tabla. Ambas tablas se abren cada una en una pestaña separada en el área de trabajo. Aquí ustedes pueden observar. Tenemos la tabla clientes y tenemos la pestaña de la tabla proveedores. Eso nos quiere dar a explicar allí. Vamos a darle clic a marcar como contestada y vámonos a la pregunta, al proceso 5, cerrar una tabla. Haga clic derecho en la pestaña de la tabla proveedores, dice, y luego seleccione cerrar para cerrar la tabla. Y aquí le voy a dar clic en cerrar, le acabo de dar clic derecho a proveedores. Marcar como contestada y vámonos a la siguiente pregunta. Siguiente proceso, cerrar una tabla. En la esquina superior derecha del área de espacio de trabajo, haga clic en el botón cerrar objeto para cerrar la tabla clientes, es decir, aquí, vean, le doy clic en la X y eso es todo. Marcamos como contestada y vámonos a la siguiente pregunta. Preguntas o proceso 7. El proceso 7 dice cambiar las opciones de presentación del panel de navegación. Pregunta 1. Abra el menú del panel de navegación. Asegúrese que todos los objetos de Access estén seleccionados debajo del encabezado filtrar por grupo. Luego seleccione tablas y vistas relacionadas. Este botoncito o aquí donde tengo señalado el mouse, ustedes pueden ver que dice todos los objetos de Access. Y si yo le doy un clic allí, aparece el menú del panel de navegación. Los encabezados que habla allí está el encabezado de desplazarse la categoría y el encabezado de filtrar por grupo. Pues aquí lo que les está diciendo es de que nos vayamos al encabezado de filtrar por grupo y que observemos que diga todos los objetos de Access seleccionados. Vaya. Y luego dice que nos desplacemos aquí en este encabezado de desplazarse la categoría para darle clic a donde dice tablas y vistas relacionadas. Aquí, vean, y le doy un clic. Dice la pregunta 2. En la pregunta 2 dice si solo aparece un objeto en el panel de navegación, abre el menú del panel de navegación nuevamente y haga clic en todas las tablas. En la parte inferior del menú, note cómo los objetos se muestran en un orden diferente. Lo que nos quiere dar a entender aquí es lo siguiente. Nosotros tenemos la tabla clientes, que es esta tabla, nos dice. Pero en la tabla clientes también tenemos consultas, también tenemos formularios, que son estos, y también tenemos informes, que es el pedido. Los informes pedidos, los formularios de clientes pedidos y pedidos clientes, y las consultas que ya tenemos aquí. Todo eso está relacionado con la tabla clientes, es decir, que la información o los registros que están en la tabla están relacionados con cada una de las consultas, formularios e informes. Eso es lo que nos quiere dar a entender en la pregunta 2. Todavía hay una pequeña explicación.
Cada tabla constituye un grupo y cada grupo enlista las consultas, formularios y reportes. Es lo que yo les acabo de explicar aquí. Tenemos la tabla clientes y aquí están consultas, formularios e informes que están relacionados a la tabla clientes. Luego, ¿qué más dice? Asociados con la tabla. Note que algunos objetos aparecen varias veces en el panel de navegación debido a que están relacionados a más de una tabla. Es decir, que algunas consultas, algunos formularios y algunos informes están repetidos en varios grupos, en varias tablas. Por lo menos la tabla pedido aparece las mismas consultas que están en la tabla de clientes, algunos formularios y algunos informes también están relacionados a la tabla de pedidos. Bueno, después de eso vamos a marcar como contestada, dice, y vámonos a la siguiente pregunta, pregunta 8 o proceso 8. Cambiar las opciones de presentación del panel de navegación, dice. Abra el menú del panel de navegación, ya saben que aquí es el menú del panel de navegación, y seleccione tipo de objeto, es decir, aquí, para regresar a la lista a su configuración original. Y ustedes pueden observar que ya regresamos a como estaba antes. Vamos a dar marcar como contestada y nos vamos a la siguiente pregunta. Haga clic derecho en una área vacía en el panel de navegación, apunte a vista por y luego clic en detalles para ver información resumida acerca de cada objeto. Ustedes, si no tienen espacio aquí vacío, en la parte de abajo no tienen espacio vacío, ustedes también pueden como minimizar los objetos dándole clic a estas flechitas, vean, a estas, y aquí ustedes ya pueden tener más espacio para darle clic derecho y darle clic a donde dice vista por, y en vista por darle clic en detalles. Vale, para ver la información resumida acerca de cada objeto, vamos a darle clic a tablas y aquí está la información resumida de cada una de las tablas, cuando se crearon y cuando se modificó. Igual para las consultas, ¿verdad? Aquí vamos a minimizar la tabla para darle clic a consultas, para ver más aquí todos la fecha de creación de la consulta y su modificación. Y tenemos los formularios también. Usted puede observar que hay 3 formularios, cuando se crearon y su modificación. Y los informes, ¿verdad? Su fecha de creación. Bueno, aquí le vamos a marcar como contestada y vámonos a la siguiente pregunta. Proceso 10, perdón. La siguiente proceso. Dice que cambie las opciones de presentación del panel de navegación. Dice que aquí haga clic derecho en una área vacía en el panel de navegación, apunte a vista por y luego haga clic en lista, dice, para regresar a la vista predeterminada. Vamos a darle clic en vista por y luego le voy a dar clic aquí en lista. Le acabo de dar clic derecho, vean aquí en este espacio en blanco, vista por, y le voy a dar clic en lista. ¿Para qué? Para regresar a como lo teníamos anteriormente, vean. Sigamos, marcar como contestada y le damos al proceso 11. El proceso 11 dice, cambia las opciones de presentación del panel de navegación. Vamos a conocer otra parte de este panel. Abra el menú del panel de navegación y debajo del encabezado filtrar por grupo, seleccione formularios. Aquí está el menú de navegación y el encabezado filtrar por grupo es este. Y quiere que le demos clic a formularios. Para filtrar los objetos que se muestran en el panel, solo los formularios de base de datos aparecen en el panel. Ustedes pueden ver que son los 3 formularios que hay, porque le acabamos de decir que solo quiero ver los formularios. Aquí le vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta. Dice, abra el menú del panel de navegación y debajo del encabezado filtrar por grupo, seleccione todos los objetos de Access para regresar a la lista de configuración original. Entonces vámonos al menú del panel de navegación y quiere que le demos clic en todos los objetos de Access. Aquí aprovecho hacer un paréntesis para que si usted quiere practicar para abrir solo las tablas, abrir solo las consultas o abrir solo los informes. Para eso es esta opción o el menú que tenemos desplegado del panel de navegación. En esta ocasión le vamos a dar todos los objetos para que nos aparezcan las tablas, las consultas, los formularios
y los informes. Marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta. Ocultar un objeto o el proceso ocultar un objeto. Dice que a continuación oculte un formulario individual. Sabemos que tenemos tres formularios: el de clientes, pedidos artículos formulario y pedidos clientes. Dice que la pregunta nos dicta de esta manera: en el panel de navegación, en el grupo de formularios, haga clic derecho en pedidos clientes, y esta es la tercer formulario, y le damos clic derecho, dice. Luego haga clic en ocultar en este grupo, y aquí está la opción ocultar en este grupo, ¿verdad? Y ya se ocultó, no se eliminó, se ocultó, por ahí debe de estar. En el menú de accesos directos, para ocultar el formulario, dice, entre paréntesis, el formulario no ha sido eliminado de la base de datos, simplemente se encuentra oculto. Le vamos a marcar como contestada y vamos a ver objetos ocultos, dice. Ahora oculte el grupo de formularios, nos dice. En el panel de navegación, haga clic derecho en el encabezado de grupos por formulario. Este es el grupo formularios, ¿vean? Aquí todavía tenemos la pestañita para minimizar o maximizar el grupo. Nosotros le vamos a dar clic derecho al grupo y luego dice que seleccione ocultar en el menú de accesos directos. Hasta allí. Le vamos a marcar como contestada y vamos a ver objetos ocultos, que es el siguiente proceso. Dice que aquí haga clic derecho en el área vacía en el panel de navegación y luego haga clic en opciones de navegación para abrir el cuadro de diálogo, opciones de navegación. Entonces vengo yo, le doy clic derecho aquí en la parte vacía y le doy clic en opciones de navegación. Luego en la pregunta 2 me dice, en la sección opciones de presentación, en la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione el cuadro de verificación de mostrar objetos ocultos, es decir, aquí, mire, opciones de presentación, aquí donde estoy mostrando con el mouse, y le vamos a dar clic a mostrar objetos ocultos. Luego haga clic en aceptar y nos explica que el grupo oculto de formularios y el formulario pedido de clientes ahora se muestra en texto atenuado en el panel de navegación. Ahí está, vea que es esta parte que casi no se ve, está como transparente. Le vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta o el siguiente proceso. Volver a mostrar los objetos ocultos, dice. Haga clic derecho en el encabezado del grupo atenuado de formularios, es decir, aquí. Le doy clic derecho y luego seleccione mostrar en el menú de accesos directos. Este es el menú de accesos directos y aquí le vamos a dar clic en mostrar. El grupo de formularios se muestra en texto oscuro y el formulario oculto pedido de clientes se muestra en texto atenuado, y ahí lo pueden observar ustedes. La segunda pregunta dice, haga clic derecho en el formulario pedido clientes, que sería esta, y luego seleccione mostrar en este grupo y le damos clic aquí para volver a mostrar el formulario oculto. Y ahí lo tenemos ya, los objetos ocultos ya ahora se pueden mostrar en el panel de navegación, ¿verdad? Vamos a marcar como contestada y vamos al proceso 17, ver los objetos del sistema. Dice que haga clic derecho en una área vacía en el panel de navegación. Vamos a dar clic derecho aquí y clic en opciones de navegación para abrir el cuadro de diálogo. Opciones de navegación, que es esta es la ventana. En la sección de opciones de presentación, es decir, aquí donde tengo el mouse, dice que en la parte inferior del cuadro de diálogo seleccione el cuadro de verificación de mostrar objetos del sistema. Es aquí, vean. Le doy un clic allí. Luego haga clic en aceptar y le damos a aceptar. Dice que algunas tablas del sistema ocultas se hacen visibles en texto atenuado. Dice, Access mantiene estos archivos del sistema ocultos en todas las bases de datos. Entonces usted puede observar allí cuáles son, por lo menos en tabla, los objetos de tabla, todos los objetos ocultos del sistema a la hora de crear las tablas en esta base de datos. ¿Ok? Y es necesario que usted lo observa y es necesario que se crea internamente, porque todo esto se crea internamente, ¿verdad? Cada vez que usted está creando una tabla. Sigamos. Vamos a marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta.
O el siguiente proceso. Restablecer las opciones de navegación, dice. Muestre nuevamente el cuadro de diálogo de opciones de navegación. Limpie el cuadro de verificación, mostrar objetos ocultos, dice. Y limpie el cuadro de verificación, mostrar objetos del sistema. Luego haga clic en aceptar. Vamos a minimizar el objeto tablas, el objeto consultas, el de formularios y el de informes para tener espacio para darle clic derecho a la parte vacía del panel de navegación. Me voy a opciones de navegación y me dice que tengo que quitar mostrar objetos ocultos, mostrar objetos del sistema y solamente eso. Solo esos dos voy a quitar, mostrar objetos ocultos y mostrar objetos del sistema. Luego le vamos a dar clic en aceptar. Y eso es todo. Marcamos como contestada y vamos a la siguiente pregunta. O el siguiente proceso. Copiar una tabla. Aquí nos dice que copie y pegue algunos objetos. Dice. En el panel de navegación haga clic derecho en clientes. Dice. Vámonos a maximizar las tablas. Y aquí le vamos a dar clic derecho en clientes. Y luego dice seleccione copiar en el menú de acceso directos. Aquí tenemos copiar. Para copiar la tabla clientes al portapapeles, le damos copiar y ya se copia. Sigamos a la siguiente pregunta. Haga clic derecho en un área vacía en el panel de navegación. Le vamos a dar clic derecho aquí. Y luego seleccione pegar. Y aquí tenemos pegar. Para abrir el cuadro de diálogo para pegar tabla. Aquí le di pegar y me salió la ventanita o el cuadro de diálogo pegar tabla como. La pregunta 3 me dice que en el cuadro nombre de tabla teclee o digite o copie, como lo voy a hacer ahorita con Ctrl C. Cliente, dice, borro esto, Ctrl V y ya lo copié, ¿verdad? Ya lo pegué. Luego haga clic en aceptar. Access crea una nueva tabla llamada cliente 2 y ustedes ya lo pueden observar por ahí, vean, la cual contiene la misma estructura y datos que la tabla clientes. Bueno, le vamos a dar clic aquí en marcar como contestada y nos vamos a la siguiente pregunta. Examinar la copia. Haga doble clic en cliente 2 en el panel de navegación para ver los 14 registros de datos. Dice. Doble clic a cliente 2. Luego cierre la tabla de cliente 2. Ustedes pueden observar que es lo mismo que estaba en la tabla cliente, ¿verdad? Le vamos a dar a cerrar, marcar como contestada y adjuntar datos a una tabla. Este proceso de adjuntar datos a una tabla trae 4 preguntas y nos dice, abra la tabla clientes repetidos, dice, para verificar que esté vacía, luego cierre la tabla. Entonces veamos que aquí tenemos una tabla llamada clientes repetidos, que al darle doble clic me aparece la tabla pero sin registros. Entonces le vamos a dar en la X porque me dice que la cierre. En la pregunta 2 me dice que haga clic derecho en el área en blanco en el panel de navegación. Una copia de la tabla de clientes aún permanece en el portapapeles. Luego seleccione pegar. Vamos a ver si es cierto. Le vamos a dar clic derecho en el área vacía y vemos que la opción de pegar no está activada. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a copiar otra vez la tabla clientes. Clic derecho. Le vamos a copiar y luego clic derecho le vamos a dar clic en pegar. Vaya, en la pregunta 3, en el cuadro de nombre de tabla vamos a teclear clientes repetidos. Yo lo voy a hacer de esta manera, lo van a digitar o copien ustedes como lo hago yo. Borro esto y lo pego. Y luego en la sección de opciones de pegado seleccione anexar datos a la tabla existente. Le vamos a dar un clic aquí. Luego haga clic en aceptar, dice, y vamos a darle clic en aceptar. Dice que en lugar de sobreescribir la tabla, esta opción pega los registros de la tabla copiada en la tabla clientes repetidos. Nosotros ahorita no hemos hecho copiar y pegar como hicimos con la tabla clientes. Lo que hemos hecho es nada más de que anexe nada más los datos que estaba en la tabla clientes. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Abra la tabla clientes repetido, dice, para ver los 14 registros. Y ahí ustedes pueden ver que son los mismos registros que están en clientes 2, los mismos registros que están en clientes, porque solo anexamos los datos o los registros. Luego, ¿qué más dice?
Luego cierre la tabla. Vamos a cerrar y por último marcar como contestada. Pregunta 22 o proceso 22. Cambiar el nombre de una tabla. En el grupo de tablas, haga clic derecho en clientes repetidos. Vamos a darle clic derecho en clientes repetidos y luego seleccione cambiar nombre. Le vamos a dar clic en cambiar nombre. En el menú de acceso directos, pregunta 2. Teclee, digite o le dé copiar y pegar a clientes duplicados. Le vamos a dar control C y aquí le vamos a dar cambiar el nombre, control V. Y luego presione Enter o Intro para cambiar el nombre de la tabla. Y ya la cambiamos. Marcar como contestada y vamos al siguiente proceso, eliminar una tabla. Haga clic derecho en clientes duplicados en el panel de navegación y seleccione eliminar en el menú de acceso directos. Le damos al clic derecho y le damos eliminar. Luego haga clic en sí para confirmar la eliminación. Aquí todavía le hace la pregunta: ¿desea eliminar la tabla clientes duplicados? Si elimina este objeto lo quitará de todos los grupos. Entonces vamos a dar clic en sí. Vale, ya confirmamos, le damos marcar como contestada y vámonos al siguiente proceso, que es el último. En el grupo de tablas, haga clic en clientes 2 y presione eliminar y luego haga clic en sí para confirmar la eliminación. Lo que nos está diciendo es que si le damos clientes y le damos clic en suprimir de su teclado o le da clic en delete de la tecla de su teclado, le va a aparecer siempre la misma pregunta. ¿Desea eliminar la tabla clientes? Si elimina este objeto lo quitará de todos los grupos. Lo que nos da a entender aquí que hay dos formas para eliminar. Eso es lo que les dice a ustedes. O lo pueden hacer con clic derecho o lo pueden hacer como lo hicimos en esta última, solo presionando la tecla delete o la tecla suprimir. Aquí solo confirmamos, le decimos que sí y eso es todo. Marcamos como contestada y vamos a enviar los datos o los resultados, a ver cómo nos salió. Y usted puede observar que tuvimos 24 correctas de las 24. Repito, como siempre, si hay una X, vaya a verificar aquí al ebook y revise cómo hacerlo, porque aquí les explica a ustedes todo el proceso de cómo utilizamos o cómo manipulamos el panel de navegación. Y es necesario que lo lea. Todo lo que hemos hecho se encuentra en este libro, ¿verdad? Así de que eso es lo que les quería decir. Aquí vamos a regresar a Jasperaki para seguir con la siguiente parte de la lección 1. Bueno, vamos con la siguiente parte de la lección 1, que es la de opciones de guardar y exportar. El siguiente proceso a aprender. Igual siempre las invito a que vayan a leer el libro digital para que ustedes vayan a lo seguro y puedan contestar bien las preguntas. Usted puede leer allí y así usted no pueda, ¿cómo se llama? Tener ninguna mala, ¿verdad? Hay que leer, aquí les explica los procesos a seguir, ¿verdad? Bueno, esto es para que usted tenga una idea de lo que se va a tratar en estas preguntas que nos va a salir en Jasperaki. Y ahí están los procesos que vamos a practicar en estos momentos. Vamos a dar clic en una X de Jasperaki y vamos a darle clic en aprender. Aquí vamos a darle comenzar de nuevo para que me evalúe correctamente, ¿verdad? A usted es probable que no le salga ese mensaje, en mi caso porque ya lo había abierto anteriormente, ¿verdad? El primer proceso a practicar es exportar una tabla a un libro de Excel. Ya sabemos que el concepto de importar es poder colocar desde una base de afuera, colocar las tablas o los registros de esa base de datos que tenemos afuera o guardarlo en otra parte para colocarlo o adjuntarlo a la base de datos actual que tenemos nosotros ahorita. Ese es el proceso de importar. El proceso de exportar es lo contrario, que toda la información que tenemos en la base de datos actual, los registros, los datos, las tablas y todo eso, se puede sacar hacia otra base de datos que esté afuera o en un programa como Excel o en Word o dependiendo cuál es el que queremos que se exporte,
para que lo podamos ver en otro tipo de programa, ¿verdad? Bueno, eso les quería explicar sobre el concepto de exportar. Vamos a ver qué dice en exportar una tabla a un libro de Excel. Dice que habilite el contenido en la base de datos hecho en casa. Ejemplo, si es necesario, lo vamos a habilitar. Aquí le doy un clic. Luego en la pregunta 2 dice, en el panel de navegación, en el grupo tablas, haga clic en clientes para seleccionar la tabla. Le doy un clic a clientes, solo un clic. Pregunta 3, en la cinta de opciones, haga clic en datos externos. Aquí es la cinta de opciones, ¿verdad? Le doy clic a datos externos. Y luego dice en el grupo exportar, este es todo el grupo, haga clic en Excel para iniciar el asistente. Como les decía, lo pueden hacer desde un archivo de texto, pasar la información de clientes a Word, o pasar la información de clientes a Excel, o pasar la opción de clientes a PDF, ahí dependiendo, ¿verdad? O otra base de datos, combinarlo con Word. Aquí hay más opciones, ustedes pueden observar, hay varias opciones más. Aquí lo que nos pide es Excel. Le damos clic a Excel para que toda la información de la tabla de clientes esté en el programa de Excel. Luego dice en la pregunta 4, dice en el asistente, haga clic en el botón examinar, que es esta, ¿verdad? Le damos a clic en examinar. Y en el cuadro de diálogo que nos va a salir, vamos a guardar el archivo en la siguiente ubicación. Documentos, dice, Jasper Active. Vamos a buscar Jasper Active, creo que lo tengo aquí. Y mis proyectos. Y aquí, en mis proyectos, en la pregunta 5 dice que en el cuadro de diálogo, guardar el archivo y muestre la lista desplegable de guardar como tipo. Es decir, aquí, tipo, si yo le doy aquí, está Excel Binary Workbook, Excel Workbook, Microsoft Excel 5.0 o 95 Workbook, o Excel 97, Excel 2003 Workbook. Entonces, lo que nos dice la pregunta 5 es para que observemos que podemos exportar los datos como un libro de Excel, un libro binario de Excel, un libro de Excel 5.095 o un libro de Excel 97 2003, pero aquí dice que haga clic en el libro de Excel y lo haga clic en guardar. Entonces aquí le vamos a dar clic a Excel Word, ¿okay? Y luego clic en guardar. En el asistente, que es en la pregunta 6, seleccione el cuadro de verificación, exportar datos con formato y diseño. Ojo, aquí también el formato de archivo es el mismo formato que aparece también en el cuadro de diálogo anteriormente. Excel binario, Excel Workbook, Microsoft Excel 5.095 o Excel 97, Excel 93 Workbook. Entonces nosotros aquí, como siempre, hay que dejarlo como lo dejamos anteriormente, Excel Workbook. Luego aquí en este cuadrito hay que darle un clic para que se active el cuadro de verificación, exportar datos con formato y diseño, dice. Luego dice, seleccione el cuadro de verificación, abrir el archivo de destino, es decir, aquí al finalizar la operación de exportación. El exportar datos con formato y diseño quiere decir que tal como está en la base de datos actual, en la tabla clientes, tal como está allí, con el tipo de formato, colores y el diseño de la tabla, va a aparecer en Excel. Y en abrir el archivo de destino al finalizar la operación de exportación es para verificar si exportó bien toda la información de la tabla clientes. Luego le doy clic en aceptar. Estoy en la pregunta 8, haga clic en aceptar para exportar los datos y abrir el libro de Excel. Él solo automáticamente va a abrir Excel. Usted no lo va a abrir, usted espere de que base de datos abra o el sistema abra el programa de Excel para que le aparezca, ¿verdad? Aquí ya me apareció a mí la tabla de clientes tal como está en la base actual, ¿verdad? Aquí le vamos a dar cerrar, le vamos a dar bueno, este mensaje me sale porque tengo unos archivos que tengo que recuperar, eso no le va a salir a usted, ¿verdad? Bueno, esta es la pregunta 9, cierre el libro de Excel y salga de Excel, ya lo hicimos. Y la pregunta 10 nos dice, como último paso, el asistente de exportación de Access le pide guardar los pasos. Aquí nos dice guarde pasos de exportación. Pero en la pregunta dice que solo le demos haga clic en cerrar para finalizar el asistente sin guardar los pasos. Entonces no, solo le vamos a dar clic en cerrar y nada más. Luego le vamos a marcar como contestada y vamos al siguiente proceso. Exportar un informe a un documento
PDF. Aquí nos dice, como siempre, ir al panel de navegación y en el grupo de informes haga clic en pedidos, seleccionemos pedidos, solo un clic. Luego en la cinta de opciones haga clic en datos externos, ya le doy clic en datos externos, ¿verdad? Ya se lo doy clic. Luego en el grupo exportar haga clic en PDF, es este, vean, PDF o XPS, le doy un clic. Y luego en el cuadro de diálogo, que es esta ventana, dice que navegue a documentos, le doy clic a documentos, luego a Jasper aquí y por último a mis proyectos. Asegúrese que PDF se muestre en el cuadro de guardar como tipo, es decir, aquí tipo 2 puntos y aquí dice PDF, vean, PDF. Y asegúrese que abrir archivo tras publicación esté seleccionado, es decir, aquí abrir archivo tras publicación tiene el chequecito de verificación, ahí déjenlo, ¿ok? Y luego, ¿qué más dice? Haga clic en publicar. Entonces aquí solo vamos a dar clic en publicar. La pregunta 4 nos dice, si Access muestra un mensaje acerca del ancho del reporte, haga clic en aceptar. Access exporta el reporte a un PDF y abre el PDF. Pues aquí me acaba de salir el mensajito. El ancho de la sección es mayor que el de la página y no hay elementos en el espacio adicional, por lo que es posible que algunas páginas estén en blanco. Dice. Por ejemplo, es posible que el ancho del informe sea mayor que el de la página. Entonces aquí solo nos pide que le demos a aceptar. Y esperemos que el mismo Access active o abra el PDF del informe pedidos. Y aquí estoy abriendo el PDF. Recuerden de que yo tengo como lector de PDF Microsoft Edge. Puede estar también como lector de PDF predeterminado Google Chrome u otro programa que usted haya instalado. Recuerde que todos estos programas tienen que estar con licencia, porque si no, a la hora de abrir estos programas, en los programas correspondientes o los programas predeterminados, les puede salir error. El proceso es el correcto, pero los programas son pirateados, ¿verdad? Entonces verifique bien eso, ¿verdad? Digo esto porque puede ser de que usted tenga programa de terceros que lo hayan pirateado para que pueda leer su PDF. Pero ya les dije, pueden predeterminarlo ya sea en Microsoft Edge o pueden predeterminarlo con Google Chrome para que se los abra y lea el PDF. Y aquí usted puede observar, ¿verdad? Los archivos, hay páginas en blanco, nada más, pero el reporte salió completo, ¿verdad? 4 páginas de informe, veamos, esta es la página del reporte de página 3 de 4, dice. Veamos, esta es la página 4 de 4, ¿cuál es esta? Es esta donde presenta el total, es la página 4 de 4. Esta es la página 3 de 4 para que vean que no se ha perdido ninguna información. La página 2 de 4 y la página 1 de 4. Bueno, sigamos. Cierre el PDF y luego haga clic en cerrar para finalizar el asistente sin guardar los pasos de exportación. Entonces lo que me está diciendo que este PDF que me abrió en Microsoft Edge solo le doy cerrar y luego que le doy clic aquí en cerrar. Y luego marcamos como contestada. Recuerden que siempre hay que marcarlo como contestado porque aunque lo haya hecho y no lo coloque el clic allí, lo va a tener mano. Démosle enviar y vamos a enviar resultados. Aquí, como le digo, el último proceso, si usted tiene un lector de PDF y es pirateado, se lo va a colocar como malo. Porque el proceso, como se los acabo de explicar, así es. Así de que solo verifica eso y si no, pueda configurar un navegador como lector de PDF. Eso es lo que les recomiendo. Regresemos a Jasper Active. Ahí que solo lo cerramos aquí. Y vamos con la siguiente, dice guardar una base de datos como una plantilla, es el siguiente proceso o la siguiente parte de la lección 1. Como siempre, recomendarles que vayan a leer el libro digital para que usted sepa cuáles son las preguntas que le van a salir, más o menos, y cómo se resuelve. Ahí está el tema, guardar una base de datos como una plantilla. Y usted tiene que ir leyendo para que no salga mal en las preguntas.
usted lo va leyendo, ¿verdad? Bueno, esa es una de mis recomendaciones. Y vámonos a aprender. Bueno, ya me abrió el programa de Access y vamos al primer proceso de este proyecto. Abrir un formulario se llama el proceso. La base de datos PJ genérico, aquí ustedes lo pueden observar que así se llama la base de datos, debería estar abierta. Incluye todas las tablas requeridas para una franquicia de la tienda de jardinería para que comience a registrar pedidos. Ustedes pueden ver que aquí están las tablas, aquí hay formularios. Las tablas productos, proveedores y estado de pedido contienen datos. Productos, proveedores y estado de pedido, ellas tienen datos. Las demás tablas están vacías. Asumiendo que cada nueva franquicia abre un inventario como fijo, la franquicia necesita solamente introducir la información del cliente y del pedido. Entonces, todo esto que acabo de explicar o de leerlo, este párrafo, es una breve explicación de lo que vamos a hacer nosotros en este proyecto. Entonces, la primera pregunta es, si es necesario, haga clic en habilitar contenido. Pregunta 2. En el grupo formularios, en el panel de navegación, dice, haga doble clic en bienvenida, dice, para abrir el formulario. Si yo le doy doble clic a bienvenida, se me va a abrir el formulario en vista de formulario. Recuerden que hay tres opciones de vistas. Pues nosotros al darle doble clic aparece la vista de formulario. Vaya, este formulario aparecerá cuando utilice la plantilla para crear una nueva base de datos. Observen el formulario porque es el que va a aparecer. Marcamos como contestada y vamos a cerrar un formulario. Si es el formulario de bienvenida, lo puede dar cuando le clic aquí en la X o darle clic derecho y cerrar. Marcar como contestada y vamos a la siguiente pregunta o el siguiente proceso. Crear una nueva plantilla. Cambia la vista Backstage y luego haga clic en la pestaña Guardar como. Archivo, Guardar como. Para abrir el cuadro de diálogo, crear una plantilla nueva desde la base de datos. Dice. Aquí ustedes pueden ver que aquí hay guardar base de datos como, y aquí están los tipos de archivos de base de datos que podemos guardarlo, y aquí está el de plantilla, vean. Luego dice que aquí donde dice plantilla hay que darle un clic, hay que darle doble clic para que nos aparezca, al hacerle doble clic, nos aparezca esta ventana o este cuadro de diálogo. Y dice que en el campo nombre, es decir aquí, vamos a digitar o teclear o copiar, como lo hago yo, nueva tienda jardinería. Vamos a colocar aquí. Luego en la pregunta 5 nos dice que en el campo de descripción teclee o digite configurar una nueva franquicia de la tienda de jardinería. En la 6 dice, muestre la lista desplegable del formulario de creación de instancia. Es decir, aquí formulario de creación de instancia. Y dice que luego seleccione bienvenido. Vamos a darle un clic aquí y vamos a seleccionar bienvenido. En la 7 dice, haga clic en el cuadro de verificación, incluir todos los datos en el paquete. Es decir, aquí, incluir todos los datos en el paquete. Le doy un clic allí para activarlo y luego haga clic en aceptar. Luego cierre el cuadro del mensaje que aparece. Vamos a darle clic en aceptar. Ahorita me está configurando y aquí hay que darle a aceptar, que es la pregunta 8, ¿verdad? La vamos a marcar como contestada y vámonos a la siguiente pregunta o al siguiente proceso, cerrar una base de datos. Cierre la base de datos y note que existen dos categorías de plantillas enlistadas debajo del área de búsqueda sugeridas. Vamos a ver eso, vamos a darle archivo, cerrar. Y lo que nos está diciendo que nosotros, si le damos clic en nuevo para ver las plantillas, puede observar que hay dos
las dos búsquedas o dos listas en la área de búsquedas, que es la destacada y la personal. En esta ocasión a mí me aparece Office y personal. ¿Okay? Entonces, si a usted no le aparece destacada, puede hacer que le aparezca el Office. Y aquí el de personal, ¿verdad? Y ustedes pueden observar que están las plantillas que hemos creado, por decirlo así. Ese es el marcar como contestada y me voy a la 5. El proceso 5 dice utilizar la plantilla. Haga clic en personal para ver las plantillas que creó. Yo me adelanté. Ojo, en JasperActive, en estas preguntas, si usted hace un proceso de malo, va a tener malo. Esperemos que por no haber hecho esto anteriormente de más, no me lo ponga como malo, ¿verdad? Hubiéramos esperado para la pregunta 5 y darle clic en personal y observar las plantillas que nos han creado. Aquí está la que hemos creado nosotros, nueva tienda de jardinería. Pregunta 2. Haga clic en la plantilla nueva tienda de jardinería para abrir un cuadro de diálogo. Entonces, ¿y qué dice? En el cual puede especificar un nombre y una ubicación para la nueva base de datos. Le vamos a dar doble clic para que nos aparezca. Perdón, aquí apareció esto. Yo le di doble clic, perdón. Aquí tenemos que darle un clic nada más. Note que la descripción que agregó aparece en el cuadro de diálogo. No pudimos observar eso. Lo que voy a hacer es que la voy a cerrar. Esta creo que me la va a poner como mala hija, porque estoy haciendo procesos de más. Eso quiero que lo tenga presente, ¿ok? Así de que esperemos que no la ponga como mala, pero si lo pone mala ya sabemos que es por esto. Le damos un clic para observar, observar que usted tiene aquí la plantilla nueva tienda de jardinería que usted creó y con su descripción. Configura una nueva franquicia de la tienda de jardinería que colocamos en el proceso anterior. Entonces, ¿qué más dice? Solamente ese. No, en la pregunta 3, esa es la pregunta 2. En la pregunta 3 dice que tengo que teclear mi jardín y colocarlo como nombre de archivo. Y luego le doy clic en la carpeta para guardar esta base de datos en documentos, dice documentos, luego JasperActive, luego mis proyectos, luego haga clic en aceptar. La pregunta 4 me dice haga clic en crear para crear una nueva base de datos desde la plantilla. Le doy clic en crear y ya me lo está creando. Luego Access crea y abre la base de datos y muestra el formulario de bienvenida. Y aquí está el formulario de bienvenida. ¿Se acuerdan que les dije que iba a aparecer este formulario? Pues ya nos apareció. Luego dice que Access, la pregunta 6. Si Access muestra el siguiente cuadro de mensaje, haga clic en sí para mostrar el formulario. A nosotros no nos salió ese mensaje, pero si a ustedes sale, solo denle clic en sí nada más. Y aquí ya aparece una imagen del mensaje que les puede aparecer. En mi caso no me apareció, por lo tanto le vamos a marcar como contestada. Recuerden que el proceso 4 y 5 puede hacer que nos salga malo porque hicimos procesos de más, ¿okay? Pero el proceso correcto lo hicimos, pero tecleamos procesos de más. Vamos a la pregunta 6. En la 6 el proceso es cerrar un formulario. Cierre el formulario de bienvenida. Una vez que se cierre el formulario, este se quita de la base de datos. Vamos a dar clic en la X y desaparece de la base de datos. Es más, ni siquiera en los objetos aparece el formulario de bienvenida. Luego, si es necesario, habilite el contenido. Vamos a dar clic en habilitar contenido. Y luego marcamos como contestada y vamos a la pregunta 7 o al proceso 7, que dice abrir varias tablas. En el grupo de tablas haga doble clic en productos, proveedores y estado de pedido. Productos, proveedores y estado de pedido. Si ustedes observaron, en cada una de las tablas hay datos, ¿verdad? Para abrir las tablas, dice, note que cada una de estas tablas contiene registros. Ya lo observamos, marcamos como contestada y vamos al siguiente proceso, cerrar todas las tablas. Haga clic derecho a la pestaña de cualquiera de las tablas abiertas. Tenemos 3 tablas abiertas. Le voy a dar clic derecho a estado de pedido y luego le voy a dar clic a donde dice cerrar todo.
para cerrar las tablas de productos, proveedores y estado de pedido. Observaron que se cerraron todas de un solo, ¿verdad? Para que no vayan una por una. Para eso es esta parte. Marcamos como contestada y nos vamos al siguiente proceso, abrir varias tablas. Abro las tablas clientes, dice, artículos de pedidos y pedidos, dice. Cuando ustedes observaron, vean que en cada una no hay ningún registro, ningún dato. Entonces marcamos como contestada y vamos a la siguiente proceso, cerrar todas las tablas. Cierre las tablas clientes, artículos y pedidos. Artículos, pedidos y pedidos. Vaya, como ya aprendieron cómo hacerlo, esta vez yo voy a escoger la tabla clientes, clic derecho, cerrar todo. No importa cuál pestaña le va a dar, lo importante es de que usted haga el proceso de cerrar todo. Marcamos como contestada y vamos a enviar los resultados. Esperemos que no me las ponga mala la pregunta 4, 5 y 5, ¿verdad? Creo que también la 6. La 3 me la puso mala, vean. Tengo una mala que es cómo crear una nueva plantilla, que es esta parte. ¿Por qué me la puso mala esta parte? Si ustedes observaron, hijas, vamos a recordar un poco. Yo le di doble clic, vamos a poner el libro. Cuando yo iba en esta parte en guardar una base de datos, una plantilla, y me dijo de que colocara el nombre de la base de datos, yo le di doble clic y me apareció de una sola vez la base de datos y no cambié todo eso. Entonces, si usted gusta, como la tuve mala, vamos a repetir el proceso y regresamos a Jasper Act. Vale. Y aquí ustedes pueden observar, ¿verdad? La mala que tuve, que fue esta, crear una nueva plantilla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, hijas, es volver a practicar. Ya no le puedo dar clic en aprender, pero sí puedo darle clic en practicar. Entonces, esta vez hay que hacer bien el proceso. Recuerden que me he quedado en porcentaje 82 todavía porque no he finalizado todavía la última opción. Vámonos a practicar para que nos salga bien esta pregunta. Vámonos a practicar y mejorar nuestra nota. Aquí hay que hacer toda la práctica, no solo la que nos salió mala, hay que hacer toda la práctica. Si usted gusta, vamos a hacer la prueba. Si usted gusta, podemos hacer la prueba con esta. Vamos a ver si nos acepta que lo tengamos bueno. Veamos, crear una nueva plantilla. Vamos a hacer solo la prueba para verificar si nos acepta hacer todo el proceso o solo toda la tarea o toda la lección o solo esta práctica que tenemos mala. Vamos a hacerla, crear una nueva plantilla, nada más. Cambie la vista Backstage, vamos a Archivo y luego haga clic en la pestaña Guardar como. En la sección Guardar base de datos como, que es esta, haga clic en plantilla. Entonces vámonos aquí a la sección de guardar base de datos como y nos vamos a plantilla y le damos un clic. Y luego, ¿qué más nos dice? A crear una nueva plantilla nueva desde la base de datos. Dice. Entonces vamos en el campo nombre, vamos a darle doble clic. En el campo nombre vamos a colocar nueva tienda jardinería. En el campo de descripción configurar y luego en formulario de creación de instancia le damos a dar clic en bienvenida y luego incluir todos los datos en el paquete y luego clic en aceptar. Acá vamos a dar a aceptar y marcamos como contestada. Veamos si enviamos los resultados. Ahora sí lo tuvimos buenas todas, entonces sí se puede corregir solo la que nos salió mala, pero yo creo que ahí depende de la pregunta, porque si ustedes van trayendo un proceso desde la anterior, un archivo desde la anterior y es de modificar ese archivo, entonces es probable que tenemos que hacer todas las prácticas, ¿verdad? Toda la práctica, ¿ok?
Así de que ya comprobamos que en esta ocasión pudimos resolverla de esta manera para tener las 10 correctas. Regresemos a Jasperaki. Si ustedes vieron, ya nos cambió a 83% de bueno. Y recuerden, ¿verdad? Aquí va a depender mucho si nosotros traemos un archivo desde lo anterior y ese mismo archivo hay que modificarlo. Y si es así, hay que hacer toda la práctica. Pero en esta ocasión creo que no fue necesario, así de que vámonos para la siguiente parte de la lección 1, que es la última, configurar las opciones de Access. Vamos a aprender. Igual recomiendo que lean el libro, ¿verdad? El libro, para que vean cuáles son las preguntas que salen y cómo se resuelven también. Hay que tener comprensión lectora ahí. También les pido, por favor, que por cada lección, si gustan, lo puedan hacer una pregunta por minuto. Y las preguntas no estoy hablando de estas que están aquí, sino que las preguntas o las partes de la lección. Ok, ahorita vamos a enfocarnos en esto y después les explico esa parte de las preguntas por minuto. Vaya, el primer proceso dice configurar las opciones generales para Access. La primera pregunta dice habilite, dice, el contenido en la base de datos hecho en casa ejemplo. Aquí tenemos hecho en casa ejemplo y si es necesario. Nosotros vamos a habilitar el contenido porque si es necesario. Luego cambia la vista Backstage, eso se hace desde archivo. Y aquí en archivo dice, haga clic en el comando de opciones, que es la última opción que tenemos aquí, el último comando. Le damos clic en opciones. Para abrir el cuadro de diálogo, opciones de Access. Aquí tenemos las opciones de Access. Esa es la pregunta 2. La pregunta 3, haga clic en la pestaña general. A esto le llama pestaña general, base de datos, hoja de datos. Todas estas son cada una de las pestañas. Luego, ¿qué más dice? En la sección crear base de datos, es decir, en esta sección de crear base de datos está la sección opciones de interfaz de usuario y la opción o la sección de personalizar la copia de Microsoft Office. Pues nosotros nos vamos a enfocar en la sección de crear base de datos en la pestaña general. Y allí dice, hay que darle clic en examinar a este botoncito para abrir el cuadro de diálogo, la ruta de acceso predeterminada de base de datos. Esto es para que nosotros cada vez que guardemos una base de datos lo guarde en la dirección que nosotros vamos a colocar aquí, carpeta de base de datos predeterminada, y allí lo vamos a ir guardando. ¿Cuál es la dirección que vamos a utilizar en esta ocasión? Dice que vamos a navegar a documentos, dice vámonos a documentos, Jasperaki, mis proyectos, y luego dar clic en aceptar para configurar la ruta predeterminada para esta carpeta. Y ya lo hicimos, vean, cada vez que guardemos la base de datos se va a guardar automáticamente aquí. Luego, ¿qué hay que hacer? Vámonos a marcar como contestada y nos vamos a la siguiente proceso, configurar opciones para la base de datos actual. Haga clic en la pestaña de base de datos actual, que es esta. Y luego seleccione el cuadro de verificación compactar al cerrar si es necesario para activar esta herramienta. Esta herramienta de compactar al cerrar, dice, esta opción es configurada solo para la base de datos actual. Esto es solo para la base de datos que usted estaba utilizando ahorita. Quiere decir que cada vez que abra una nueva base de datos, si usted desea compactar al cerrar, hágalo. ¿Por qué? Porque compactar al cerrar es para que si exista un pequeño error mínimo, a la hora de compactar al cerrar lo que va a hacer es corregir ese error, ¿verdad? Entonces aquí solo le vamos a dar compactar al cerrar y luego le vamos a marcar como contestada. Solamente eso nos pide. Nos vamos a la pregunta o al proceso 3, configurar opciones para los diseñadores de objetos. Haga clic en la pestaña diseñadores de objetos. Luego cambie el valor en tamaño predeterminado de campos de texto a 50. Eso significa que aquí en diseñadores de objetos, cuando habla de objetos, está hablando de tablas, de consultas, de formularios, de informes, hijas. Entonces estamos diseñando cada uno de esos objetos. Si ustedes se acuerdan, cuando estamos en diseño, en la vista de diseño de las tablas,
o en la vista de diseño de consultas o en la vista de diseño de formularios e informes, aparecen las propiedades de campo. Entonces, aquí, por ejemplo, en los diseñadores de objetos nos da algunas propiedades de ese campo, entonces, o de cualquier campo. Entonces, aquí, por ejemplo, nos está pidiendo que el tamaño predeterminado de campo de texto sea de 50 y no de 250. Entonces, aquí lo borramos y digitamos 50, ¿verdad? No ocupen las flechitas, mejor bórrenlo y escriban. Y dice que el tamaño de campo afecta cuánto espacio requerirá la base de datos. Para eso es de que se modifiquen los tamaños, para no tener más espacio para la base de datos, ¿verdad? Que se guarda en su disco duro. Sigamos. Vamos a marcar como contestada y vámonos al proceso 4. Configurar opciones para el centro de confianza. Haga clic en la pestaña del centro de confianza. Ojo, hijas, tanto lo pueden modificar esta parte de las propiedades del campo de los diseñadores de objetos, como también las propiedades del campo en la vista de diseño de la tabla. Vámonos a centro de confianza, a esta parte de aquí. Haga clic en la pestaña Centro de Confianza y haga clic en el botón Configuración de Centro de Confianza, que es esta. Aquí nos explica que el Centro de Confianza contiene la configuración de seguridad y privacidad. Esta configuración garantiza la seguridad del equipo o de su computadora. Les recomendamos que no la cambien. Entonces nosotros venimos y vamos a hacer la modificación para que ustedes sepan qué es lo que se hace allí. Entonces, ahorita acabamos de darle clic en el botón de configuración del centro de confianza para abrir la pantalla de configuración del centro de confianza. Luego haga clic en la pestaña de ubicaciones de confianza. Cuando usted viene y le aparece la ventana del centro de confianza, que es la ventana que nos aparece aquí, vamos a darle clic a ubicaciones de confianza. Aquí aparecen varias opciones, pero nosotros solo vamos a configurar la de ubicaciones de confianza. Dice que utilice la pestaña de ubicaciones de confianza para especificar las carpetas desde las cuales confía en los archivos. Cuando una carpeta es una ubicación de confianza, puede abrir cualquier base de datos dentro de ella, sin recibir la advertencia de seguridad de Access. Lo que nos quiere dar a entender que cada vez que abramos una base de datos, si está dentro de las ubicaciones de confianza, no le va a aparecer la línea amarilla para habilitar contenido. Siguiente pregunta, en la 2, en la parte inferior de la pestaña haga clic en el botón agregar nueva ubicación, que es esta parte de aquí donde estoy señalando con el mouse, para abrir el cuadro de diálogo ubicación de confianza de Microsoft Office, que es esta, vean. Cuando estemos ya aquí, nos está pidiendo que la ubicación en el cuadro de ruta de acceso es donde los asistentes de base de datos de Access se ejecutan. Ahorita todas las asistentes de base de datos se están ejecutando desde esta dirección, en esta carpeta. Pregunta 4. Haga clic en aceptar para cerrar. Dice, perdón, que creo que me adelanté. La pregunta 3. Haga clic en el botón examinar, dice, y navegue a documentos. Esta es la pregunta 3. Le voy a dar clic en examinar y me voy a ir a documentos, Jasper Active. Aquí. Solo un clic, ¿ok? ¿Y qué más dice? Luego haga clic en aceptar. Bueno, si ustedes observan, ya modificamos la ruta de acceso o la carpeta que estaba predeterminada. Ahora hemos predeterminado una ubicación de confianza, que es esta ruta donde estamos guardando todo lo que estamos haciendo en Access, ¿verdad? Luego sigamos, esa es la pregunta 3. Dice que en la pregunta 3 hay una explicación. Seleccione el cuadro de verificación. Las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza. Es decir, esta opción, miren, hay que activarla. Las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza, porque recuerden que dentro de Jasper Active hay otras carpetas. Luego haga clic en aceptar para hacer la carpeta de Jasper Active y sus subcarpetas una ubicación de confianza. Le vamos a dar a aceptar. Luego en la pregunta 4 nos dice, haga clic en aceptar para cerrar el centro de confianza. Le doy clic aquí en aceptar. Y luego dice, haga clic en aceptar nuevamente para cerrar el cuadro de diálogo de opciones de Access. Aquí vean, aceptar. Si aparece un mensaje diciendo que debe cerrar y volver a abrir la base de datos actual para que la opción especificada tome efecto, haga clic en aceptar para cerrar el cuadro de mensaje
Y por último nos dice que cierre la base de datos abierta. Y correcto, aquí nos sale un mensaje, debe cerrar y volver a abrir la base de datos actual para que la opción especificada tenga efecto. Le damos a aceptar y luego nos vamos a archivo, cerrar. Y ya la cerramos. Y aquí vamos a marcar como contestada y nos vamos a la siguiente pregunta. Probar la configuración de la ruta de acceso predeterminada. Inicio el proceso de creación de una nueva base de datos usando la plantilla de base de datos del escritorio blanco, que es esta, vean. Le vamos a dar doble clic. Perdón, es un clic, por esta me la va a poner mala también, vean, vamos a cerrarla, archivo, cerrar. Es de darle un clic nada más, archivo, para que me salga esta página. Si ustedes observan, hijas, en el cuadro de diálogo que se abre, note que la ruta de acceso sugerida es documento, dice Jasper Active, mis proyectos. Automáticamente ya no vamos a estar nosotros aquí modificando la ruta de acceso en la carpeta. Para eso es el centro de confianza. Este es ahora la ruta de acceso predeterminada para guardar archivos, dice. Cierre el cuadro de diálogo sin crear una nueva base de datos. Entonces aquí solo vamos a cerrar. Y eso es todo. Vamos a marcar como contestada. Espero que la 5 no me la tome como mala. Vamos a la siguiente pregunta. La 6. Probar la configuración del centro de confianza. Dice, en la parte inferior de la lista de archivos recientes, dice, haga clic en el vínculo abrir otros archivos. Es decir, aquí, vean. Aquí. Más base de datos. Aquí a mí me aparece como más base de datos, pero si a usted le aparece abrir otros archivos, le clic allí, ¿verdad? Abrir otros archivos. Para acceder a la pestaña de abrir, ustedes pueden ver que ya llegamos a abrir. En la vista Backstage. 2. En la sección media, haga clic en este PC, que es esta. Luego haga clic en examinar. Y luego, para abrir el cuadro de diálogo, abrir. Vamos a navegar a Jasper, dice, navega la carpeta Jasper Active, vámonos a documentos, Jasper Active, archivos iniciales, y ahora la base de datos confía en mí, que es esta. Le damos a abrir. La base de datos se abre sin una advertencia de seguridad debido a que se encuentra en una ubicación de confianza. Si ustedes observan, no me apareció la línea amarilla de advertencia de seguridad para habilitar contenido, ¿ok? Si a usted todavía le aparece, puede hacer de que no ha cerrado la base de datos. Le invito a que cierre la base de datos y lo vuelva a hacer de nuevo. Vale. 4. Cierre la base de datos, confía en mí. Archivo, cerrar. Y eso es todo. Vamos a marcar como contestada y vamos a enviar resultados. Esperemos que la 5 no me la tome como mala por el proceso que hice de más. Excelente, aquí todas tuvimos buenas, marcar correctas 6, todas están correctas, 100% bueno, y regresamos a Jasper Active. Bueno, si ustedes pueden observar, como ya terminamos la primera lección, ya me aparece como una medalla de lección que la tuvimos, vean, como todo lo tuvimos al 100%, obtuve mi insignia, obtuve mi medalla. Si usted no ha tenido su medalla todavía es porque tiene alguna práctica que está mala y tiene que hacer la práctica de nuevo, así como hicimos en un proceso anterior, ¿verdad? Donde tuvimos que ir a resolver la pregunta que tenía mala. Aquí le vamos a dar continuar. También dice que tengo otra, me felicita porque me da una medalla de reconocimiento, le vamos a dar continuar. Vaya, y tenemos dos medallas por allí, vean. Una es reconocimiento y la otra porque finalizamos el proceso. Ustedes pueden leer, las que saben inglés pueden leer allí por qué nos han regalado la medalla de reconocimiento, ¿verdad? Yo lo que les puedo decir es lo siguiente, hijas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que tienen que hacer una pregunta por minuto? Pues yo no estaba hablando de las preguntas que están dentro de cada una de ellas, de cada una de estas, sino que estoy hablando de cada una de las que están aquí presente. Iniciar Access y trabajar con base de datos, todo esto lo teníamos que haber hecho en un minuto.
abrir base de datos, si yo le doy un clic aquí, todo eso lo teníamos que haber hecho en 1 minuto, ya son 2 minutos, ¿verdad? Utilizar el panel de navegación. Si yo le doy un clic aquí, ustedes pueden observar que todo lo que está en el panel de navegación lo tenían que haber hecho en 1 minuto, son 3 minutos. Opciones de guardar y exportar, todo eso lo teníamos que haber hecho en un solo minuto. Guardar una base de datos como una plantilla, todo eso lo teníamos que haber hecho en un solo minuto. Y así sucesivamente con configurar las opciones de Access, todo eso en un solo minuto. Estamos diciendo que la lección 1, 1, 2, 3, 4, 5, en 6 minutos teníamos que haberlo terminado, hijas, la lección 1. Pero no lo terminamos en 6 minutos. ¿Por qué les digo esto? Yo sé que ustedes no van a hacer una certificación de Access, ya hemos hablado sobre eso. Pero después de esta prueba, después de ver Microsoft Access, vamos a ver PowerPoint. Y yo ahí sí necesito agilidad. Y desde este momento vayan midiéndose ustedes, agilicen su proceso de realización de preguntas para que cuando vayamos a PowerPoint no les afecte la velocidad. ¿Ok? Y vayan analizando las preguntas, porque las preguntas que aparecen aquí les van a aparecer en la certificación. Bueno, voy a terminar el video hasta acá, hasta la lección 1, para que en el próximo video vamos a empezar la lección 2. Esto es todo por hoy, chicas, y me esperan para el siguiente video. Cuídense mucho y Dios me las bendiga. Bye bye.